dos tipos de religión. La religión de Santiago, que es la auténtica, la que nace de la comunión con Dios, de la santidad, de la presencia de Dios, del deseo de ayudar y de servir a los demás. Y esta es la otra religiosidad. Como introducción, decirles en esta mañana que el motivo de compartirles esto es porque, igual que el ateísmo, el ocultismo, todo eso nace del mismo infierno contra Dios. La religiosidad nace de los que creen en Dios. De ahí viene. Un ateo no es religioso. Un agnóstico no es religioso. No cree. Plantea su vida al margen. Sea budismo, sea catolicismo, sean evangélicos, sean testigos de Jehová, sea la sinagoga judía, le da lo mismo. Él plantea su visión de otra forma. Y como un inciso, ¿a quién le gusta leer de aquí? Libros. ¿Solo a uno? Vamos a ver si me he equivocado. Me habían dicho que predicase entre gente ahí que tiene ganas y que tiene cultura. A ver, ¿a quién le gusta leer libros? Amén. Les quiero recomendar un libro que no es cristiano, que para leerlo tiene que tener paciencia. De hecho, yo, no es que sea un erudito, pero lo leo con un diccionario al lado, porque hay algunas palabras, algún capítulo así. Pero es un libro que han escrito un catedrático y un profesor de psicología de la Universidad de Oviedo. Y es muy interesante, va por la 7ª edición. Cómprenlo y léanlo. Se titula Nadie nace en un cuerpo que no le corresponde o que no sea el suyo. Y habla sobre cómo se ha levantado toda la ideología de género y todo esto desde un punto de vista, y es sumamente interesante. Porque nadie nace en un cuerpo equivocado. Ese es el título. Cómprenselo. Si no lo encargan, yo lo tuve que encargar, va por la 7ª edición, y léalo con calma, van a descubrir muchas cosas. Bueno, ya he dicho este inciso, arrancamos. Aleluya, gloria al Señor. La religiosidad nace de la gente que dice que cree en Dios, de aquellos que confesamos a Dios o que creemos en Él. Los religiosos, en este tiempo, cuando alguien muere y dice, hemos despedido a tal, allá donde esté, así hablan los religiosos, allá donde esté, se ha muerto mi padre, se ha muerto mi tío, se ha muerto, allá donde esté, aleluya. Sabemos muy bien dónde vamos, porque si no sabemos dónde vamos, ya sabemos que no vamos. Si tú no sabes dónde vas, es que no vas al cielo, aleluya, es que no vas al cielo, algo te está ocurriendo, gloria al nombre del Señor. ¿Saben ustedes que la mayor oposición que tuvo Jesús en los días de su ministerio no vino del Imperio Romano? Tampoco vino de la sabiduría de Grecia. La mayor oposición que tuvo Jesús en los días de su ministerio vino del mundo religioso, donde Él nació y vivió. De un pueblo que habían recibido desde atrás la palabra de Dios con poder. Un pueblo que nació gracias a la fe de un hombre que fue capaz de dejarlo todo y caminar por la tierra creyendo a Dios, llamado Abraham, que al final Dios le cambió el nombre por Abraham. El entorno de Jesús era un entorno que habían recibido directamente de Dios mandamientos. Ningún pueblo había recibido en lo alto de un monte que Dios escribiera con su propio dedo sus leyes en tablas de piedra, y ellos sí. Ningún pueblo había recibido tantas cosas y bendiciones. Es más, el nacimiento de Cristo era un milagro para todos, porque fue un nacimiento donde no intervino nunca la mano del hombre.
Dios usó el cuerpo de una mujer, pero fue el Espíritu Santo el que vino y engendró en aquel vientre aquello. Gloria al Señor. Y nació de una forma gloriosa. Y todo ese pueblo con ese componente se metió en un ambiente religioso. Y cuando Dios ponía esta palabra en mi corazón y como el Señor me llevó a algunos lugares de los evangelios. Y hermanos, los que estamos en este lugar, aleluya, no estamos exentos de religiosidad. Porque la religiosidad es muy fina. Es como si vas un día de viento a las Teresitas. Tú te sientas allí, dejas tu bolsa con los bocadillos, con todo, y tú te vas a dar, y aguantas el viento y te levantas y te vas. Y te vas a dar cuenta la cantidad de arena que te llevas de las Teresitas, en los sitios menos insospechados, en la carterita que está dentro de no sé dónde, al lado del plátano que dejaste en la neverita, en el bolsillo de atrás que te tocas. ¿No les ha pasado eso? Eso ocurre. Pues la religiosidad son como granitos de arena que se mueven en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, y sopla el espíritu extraño ese de la religiosidad y lo va metiendo por aquí y por allá. Por eso el mayor conflicto que tuvo Jesús en los días de su ministerio fue precisamente con los religiosos. Y cada uno de los grupos religiosos que Jesús confrontó, había muchos, pero había unos cuantos principales, nos enseñan algo. Uno de los grupos religiosos principales que había en los tiempos de Jesús eran los fariseos. Mateo 9:11. Estén atentos hoy, si quieren busquen en la Biblia. Mateo 9:11. La palabra fariseo significa separado o separatista. El separatismo no es algo que está en el País Vasco o en Cataluña. El separatismo viene ya de mucho más atrás. Eran líderes religiosos de los judíos y eran expertos en interpretar las escrituras que tenían. Eran expertos. Los fariseos sabían interpretar las escrituras como ningún otro. Y es más, tenían un compromiso personal de obedecer a las tradiciones y a las ceremonias. Era algo que había dentro de su corazón. Lo que ellos creían aparte era en la predestinación, también creían en la inmortalidad del alma y también creían en la vida espiritual. Pero era un problema, eran legalistas. Tanto interpretaban, tanto sabían que al final eran legalistas. Dice Mateo 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? La religiosidad del legalismo levanta dentro de nosotros lo que había dentro del corazón y de la mente de los fariseos: un espíritu crítico. Un espíritu crítico. Hace muchos años, mientras confrontaba un problema en una de las iglesias que abrimos en el País Vasco, uno de las personas que más tenía una preparación intelectual fuerte en la iglesia, de repente en la reunión dijo: bueno, es que todo en el mundo funciona con una oposición, los gobiernos funcionan con oposición, la iglesia tiene que funcionar con oposición. Y dije: tú estás confundido, no sabes de qué va la iglesia. Tienes tanto conocimiento que al final te has despistado. ¿Tu cuerpo cuándo funciona mal? ¿O cuándo funciona bien? ¿Sabes tú cómo se detecta un problema quizás de un tumor en el cerebro o en el cerebelo? Cuando alguien te manda a decir: ande usted por una línea recta, y no eres capaz. O cuando te mandan taparte un ojo o tocarte algo y no eres capaz. Algo no funciona. Hay una orden, pero hay una contraoposición a esa orden. Y algo no funciona. Y eso enseña que hay un problema. Yo recuerdo un día que estaba invitado a una iglesia en los tiempos de los grandes patriarcas evangélicos, aquella generación, y claro, se sentaban todos los importantes adelante. Y claro, yo iba a predicar, pues estaba sentado adelante.
y ya me estaban anunciando para predicar, y descubrí que mi pierna estaba dormida. Mi pierna derecha dormida, no la sentía. Y digo, ¿cómo yo voy al púlpito? O sea, ¿qué hago ahora? Aquí está el hermano y tal. Y yo nunca deseé más que aquel día que dijeran muchas cosas de mí para a ver si despertaba aquello. No despertaba y era la hora. Calculé cómo echar la pierna izquierda. Digo, si doy un paso lo hago con la izquierda y hago otro, me agarro al púlpito como que me apoyo y llego. Así lo hice. Y casi la lío porque el púlpito se movió y la pierna dormida. No funcionaba. Hermanos, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no necesitamos a nadie que sea religioso y traiga un espíritu crítico. No necesitamos esto. Cristo no necesitaba esto. Y se acercaron los fariseos a los discípulos. ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos? ¿Por qué? ¿Esto a qué viene? ¿Cómo es que nos juntamos con los publicanos? Claro, el religioso se arraiga a cosas que él mismo interpreta. No que estén en la Biblia. No que estén en la Biblia. Ese es el espíritu religioso. Lo demás se manifiesta es muchas veces dentro de todas las tendencias de filosofía orientales. ¿Qué hacen los orientales? Para ser más puros se apartan del mundo. Se van al Tíbet, se van a un monte, se van a una cueva. En la India hay cuevas, en el Tíbet hay cuevas, y se apartan y ahí están. Ese es el espíritu religioso, no contaminarse con los demás. Ese es el espíritu de la Iglesia de Roma, donde España ha estado llena de lugares donde hay lo que se llaman monjas y de clausura, no salen nunca más, ahí se purifican. El sábado pasado íbamos caminando Bernardo y yo por Salamanca, y somos dos un poco que si nos dejan sueltos como íbamos. Me río yo de los Sanfermines de Pamplona. Y salió una monjita así con una escoba de un templo ahí cerradito a barrer. Y nos dejamos, ¿qué tal está usted? Bien, bien. Gloria a Dios. Ay, sí. Diga aleluya, aleluya. Y la monjita, la escoba. Y yo pensé, pobre, qué vida. Y metida toda la vida y solamente sale a barrer, se mete para adentro. Hermano, eso es religiosidad. Y estos fariseos decían, ¿cómo no te puedes juntar con la gente? ¿Qué es esto de juntarte con los pecadores, con los que comen tal? Hay muchos cristianos que se creen tan puros y tan santos que no se juntan con otro tipo de gente. Dice la palabra de Dios, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Siempre juzgando, siempre criticando. Tengamos cuidado con ese espíritu. Porque cuando tú quieres salirte de lo que es la vida cristiana, serás una persona que juzgue. Que juzgue. Cuidado con esto. Solamente podemos juzgar a la luz de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:2. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí otra vez, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Las tradiciones, ahí estaba. Dios había hecho el día de reposo, pero Dios dijo, el día de reposo no es para que sea algo que veneremos. Es parte del plan de Dios, pero no es algo para que veneremos. No podemos hacer un ídolo de aquello. El religioso, el fariseo, que siempre está criticando porque, claro, conoce la Escritura, la sabe, y empieza a traer. Lo saben, los fariseos conocen lo que ellos conocen. Pero olvidan una cosa, el religioso que aplica conocimiento y crítica a su forma de vida espiritual, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo demás allá? Olvídate, aleluya, olvídate. Ven a la iglesia, alza tus manos, adora a Dios, y si otro la salta o no la salta, eso no es problema tuyo, aleluya. Ahí se metió una vez Pedro, cuando Jesús le llama y viene detrás de otro discípulo y dice, Señor, ¿y este qué pasa? Y Jesús dice, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Aleluya. ¿A ti qué? La vida cristiana depende personalmente de una religión pura, que nace de la comunión íntima con Dios,
buscando la santidad, ayudar a los huérfanos y a las viudas y apartarse de lo malo. Eso es. Lo demás ya Dios lo hará. Aleluya. ¿Sabes? Cuando juzgamos a los demás, esa religiosidad nos lleva siempre a vivir con doblez, con un corazón doble. Porque los fariseos tenían un corazón doble. Un corazón delante de los demás y su vida interior donde su mente juzgaba, donde ellos decían o hacían lo que querían. Dice la palabra de Dios, Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, tú cuando preguntas y quieres saber por qué preguntas, ¿porque ignoras? ¿O porque vienes con una mente ya con otra verdad? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Cuando en la vida espiritual en la iglesia preguntamos, ¿por qué preguntamos? ¿Por qué queremos saber? ¿Porque ignoramos? ¿Tú crees que los fariseos que eran expertos en las escrituras no sabían estas cosas? El problema es que cuando la religiosidad de una mente crítica se nos mete dentro, nos lleva de hacia afuera una vida y por dentro otra. Y cuando venimos a expresar la vida espiritual, la expresamos con lo que llevamos dentro, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y los fariseos tenían abundancia de conocimiento, pero abundancia de juicio. Y aquel juicio lleva a tener doble corazón. Los religiosos suelen ser personas de doble corazón. De doble corazón. Dos raseros. Creían y aceptaban la palabra de Dios, pero muchas partes ni la vivían ni la cumplían. ¿Por qué? Porque ponían delante sus tradiciones, lo que ellos mismos habían puesto. Cuando tú pones delante de Dios, delante de la palabra de Dios, las cosas que tú quieres, estás entrando en un espíritu religioso. Estás metiendo, amarás a tu Dios sobre todo. Entre Dios y tú, ¿qué tiene que haber? Nada. Nada. Si empiezas a meter algo, estás ya metiendo. ¿Qué es lo que se va metiendo? Esta costumbre, este pensamiento, y yo por qué no puedo, y yo esto, y por qué, y empezamos ahí, y cuando nos queremos dar cuenta, estamos viviendo, diciendo que conocemos las Escrituras, diciendo que yo también soy cristiano. Yo tengo fichado uno en Santa Úrsula, de cuando trabajaba, que le visitaba, y un día, en medio de allí me dijo, no, yo soy cristiano. Y le dije, tú no eres cristiano. ¿Por qué? Pues, more, te veo aquí, te ríes de todo, dices tacos, estás al son que bailan todos, ¿dónde está tu cristianismo? No, pues yo voy a la iglesia, muy bien. ¿Y qué? ¿Y qué? Podemos entrar en muchos lugares, podemos aceptar las Escrituras, pero tenemos que cumplirlas y vivirlas. ¿Amén? ¿Amén? Este era el problema de los fariseos. Hermanos, que esa religiosidad no se nos meta. Lo que conozcamos de la Biblia, tenemos que vivirlo. Mark Twain, a este famoso escritor, leía mucho la Biblia. Y una vez alguien le preguntó y le dijo, ¿a usted qué le preocupa de la Biblia? ¿Qué cosas no entiende de la Biblia? Y él dijo, a mí no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia. Mark Twain dijo, a mí lo que me preocupa es vivir lo que conozco y entiendo de la Biblia. Aleluya. Eso sí te debe de preocupar. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde tenemos que estar los domingos? Gloria a Dios.
Si la iglesia ora, ¿dónde tienen que estar los de la iglesia? Amén, aleluya. Si dice tenemos ayuno y oración, ¿la iglesia qué tiene que hacer? Amén, gloria a Dios. ¿Te das cuenta qué fácil es salir del fariseísmo? Amén. Les veo una cara que ustedes mañana me sacan un billete y me mandan rezos a la banca. Vamos a entrar ahora en otra forma de religiosidad, la que traían los escribas, porque también los llamaban los doctores de la ley. Eruditos en el estudio sistemático de la ley y de exponerla. ¿Sabes tú lo que tenían los escribas? El mismo espíritu que los fariseos. Porque cuando tú lees los evangelios, ves que los escribas están unidos con los fariseos. Los espíritus se conocen y se saben. Los espíritus se unen. ¿Tú no sabes eso? Sí. Cuando un hijo de Dios se permite ciertas licencias en su vida espiritual, es porque su espíritu está un poco lejos del altar. Porque los espíritus se unen. ¿Qué le pasó a una muchacha cuando el apóstol estaba predicando en aquella ciudad que no aguantó más y chilló? Y chilló y empezó a gritar. Ahora en Salamanca, hermanos, al empezar a predicar el evangelio ha habido gente que ha insultado, pero palabras gruesas, palabras fuertes. Y hubo uno que persistió y persistió. Me bajé de predicar y se puso al lado insultándome. Así estuvo un rato. Dios conoce los espíritus. Los conoce, aleluya. Y los escribas tenían un espíritu de religiosidad como los fariseos. Por eso con frecuencia se unían. Marcos 7:5. Encuéntralo allí. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahí estaban juntos. Fariseos, escribas y fariseos. Juntos ahí, aleluya. Juntos ahí. Dice la palabra de Dios que ellos eran doctores de la ley. Pero cuando el corazón y la mente del que cree que conoce y sabe la ley y no la hace, viene a ser como un escriba. Porque su problema está en su mente y en su corazón. El conocimiento es algo que viene de Dios. Pero nunca el conocimiento por sí solo nos va a acercar a Dios. Nunca. Nunca. Tú no llegarás a Dios a través de un tubo de ensayo. Descubrirás en el tubo de ensayo que hay algo detrás. La Biblia dice que contemplemos los cielos, contemplemos toda la creación y miremos a ver quién ha creado eso. Contemplemos, sí, pero ¿cómo me puedo acercar a Dios? A través del corazón, no de la razón. Porque el camino que Dios ha establecido a la humanidad para llegar a Él es el de la fe. Para que tanto el intelectual o el que tiene un premio Nobel como el que no sabe leer y escribir pueda vivir y acercarse a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque el problema del hombre, sea rico, sea pobre, está dentro de su corazón. En Mateo 9:3 dice la palabra de Dios: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Este blasfema. Hablaba de Jesús. Este blasfema. El religioso siempre tiene esta característica, lo vemos también en los escribas, una doble vida. Una vida espiritual interior que no concuerda con lo que la Biblia dice, un conocimiento de las cosas de Dios, pero que deja las cosas de Dios a un lado. Él decide lo que hace y lo que no hace y pone sus razonamientos. El día del juicio no va a haber razonamiento de nadie. Nadie podrá razonar por qué no quise ir al culto,
¿Por qué no quise ayunar? ¿Por qué no quise adorar? ¿Por qué no quise servir a Dios? ¿Por qué no quise apartarme de mi pecado? ¿Por qué no quise? ¿Por qué no quise? Nadie podrá justificarlo. Y ese problema se lo confrontó ya Tomás, porque empezó a justificar la resurrección de Cristo conforme a lo que él entendía. Si yo no llego a tocar, si yo no llego a ver, si mi conocimiento no llega hasta ahí, yo no puedo creer lo que me decís. Y dejó la fe a un lado. El religioso deja la fe siempre a un lado. No le hables de fe. Son locura para él. No las entiende. Aleluya. Pero el corazón de Dios, aleluya, mira el corazón del hombre. Y Marcos 12 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ahora, mientras yo predico, no sé quién está cavilando o quién está aceptando. Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Yo estoy compartiendo la palabra que Dios me ha dado. Lo sé, aleluya. Antes de ir a Salamanca, yo sabía lo que tenía que predicar el viernes, el sábado y el domingo. Sabía. Me paré delante de Dios, Señor, puse allí la ciudad delante, háblame y ya está. Yo fui ya sabiendo. Aleluya. Dios no quiere que ignoremos nada. Aleluya. No podemos estar cavilando en nuestros corazones. Sabemos las cosas. Pero ¿sabes tú lo que quiere el escriba? Puesto que él es un doctor de la ley. ¿Sabes tú lo que más le molesta a un doctor? Que no haga lo que te dice. Tómese 4 pastillas. Bueno, vale. Y tú vas a la consulta y te dices, ¿cómo va la cosa? Bueno, me río porque a mí me ha pasado. O sea, me han dado unas cosas y yo estuve orando y lo dejé ahí y me dice, bueno, ¿qué, José Luis? ¿Cómo va la cosa? ¿Sigue tomando el tratamiento? No. Oh, se puso así. Estos escribas eran así, eran doctores de la ley. Oh, ellos tenían que llevar razón. Quieren imponer sus pensamientos. Vaya, con lo que usted tiene ahí. Y no, es que no tengo nada, es que ya está ahí. No toma. Y de vez en cuando me dice Sole, porque ¿sabes tú cuando sabes que un matrimonio se va haciendo mayorcito? Voy a hacer un grupo para preparar los jóvenes. Cuando reunís alrededor de una cajita que se abre y tiene pastillitas. Mira, esta para ti, esta para mí. Esa señal que tu matrimonio está ya en la recta final. Así que, marido, pórtate bien y esposa, pórtate bien. Ahí está, esta para ti. Y hay días que cuando empezamos con el reparto hereditario médico, yo le digo eso, hoy hago huelga, no sabe nada, no que sabe nada de esto, aleluya. No tome mi ejemplo, pero bueno, ahí te dejo eso. Si tienes fe, que Dios te ayude, aleluya. Pero quieren imponer sus pensamientos a otros. Lucas 5:30 dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis? Otra vez lo mismo, murmurar. La murmuración viene siempre de gente con espíritus religiosos. En la iglesia no se murmura. Hermanos, ¿amén? Se habla. Tú puedes venir al pastor y hablar con el pastor, pero no murmures. Porque entonces estás sentado en el espíritu de los escribas. No es que yo entiendo esto, yo entiendo lo otro. No. Tú entenderás lo que sea. Aleluya. Pero hay algo que tienes que entender sobre todas las cosas. No puedes imponer lo que tú crees e interpretas a los demás. Porque una característica de la Biblia es que se interpreta sola. Basta leerla con un corazón abierto. Basta leerla. Nada más basta leerla. Aleluya. Y los escribas tenían este problema. Imponer sus pensamientos a otros. Lo que hay ahora en este tiempo es una imposición. Son espíritus extraños lo que tenemos en la sociedad. Yo no quiero ver demonios por todos los sitios, pero es una verdad. Se quiere imponer. Se quiere imponer. Tú puedes estar en una charla redonda en televisión, o en la radio, o en un instituto, o en una universidad, o incluso en una ferretería, como ha pasado a mí. Y hay varios hablando y opinando.
y pueden opinar de cosas, pero tu opinión, si no va de acuerdo con los parámetros que hoy se están poniendo, enseguida te van a murmurar y te van a criticar. Simplemente por decir que nadie nace en un cuerpo equivocado. Iba en el avión leyendo el libro y noté que la persona que iba a mi lado era un poco cerrada, no podía acercarme a él. Entonces, pero percibí algo y dejé de leer el libro, lo puse así con la pasta y lo dejé más bien para allá, así como de medio lado. Y gloria a Dios que picó. Vio el título y estuvo ahí dando. Gloria a Dios. Amén. Saduceos. ¿Me van siguiendo? Amén. Aleluya. Los saduceos. La palabra saduceo viene de la raíz ser justo. Ser justo. Más bien se cree que viene de la palabra sadoc. Y se atenían únicamente a la ley escrita y rechazaban lo que los fariseos decían. Negaban la resurrección del cuerpo, negaban la inmortalidad y negaban la retribución de la vida futura. Mateo 22-23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos, un espíritu religioso, que dicen no hay resurrección. Y le preguntaron. Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta cómo los religiosos siempre están con problemas, siempre están con críticas, siempre están juzgando, siempre están imponiendo, siempre están trayendo y negando la realidad de los ángeles, como ellos lo negaban, y de la vida espiritual. Aquí los saduceos venían contra Jesús, aleluya. La iglesia en este tiempo tiene que enfrentar muchos espíritus de religiosidad, que Dios nos libre, porque no estamos, aleluya, para ser religiosos, sino para ser auténticos hijos de Dios y llevar la vida cristiana adelante. Hechos 23:8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ni aun los religiosos, entre ellos, están de acuerdo. Cada uno tiene su imagen, cada uno tiene su idea, aleluya. En estos días, cuando Ramón me llevaba del aeropuerto, en uno de los viajes del aeropuerto a su casa, o de su casa al aeropuerto, me hizo una pregunta personal. Y me dijo: ¿dónde están aquellos que te causaron problemas hoy? Digo: pues no están ninguno, incluso en las iglesias. Y él me dijo: ¿te das cuenta? Así son los espíritus que están metidos entre la fe y la religión. Se juntan, se unen, atacan, murmuran, juzgan, critican, imponen, y luego ellos mismos se van adelante. Porque si tú lees cuando los discípulos en Hechos de los Apóstoles están confrontando algunos de los problemas, y creo que es Pablo que se da cuenta de los que había allí distintos, Pablo usa una estrategia tremenda, es que empieza a hablar de unos y los otros saltan porque están en desacuerdo. Esos son los espíritus, hermanos. Jesús dijo que la característica de la iglesia es que seamos uno. La oración de Jesús fue: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y somos uno cuando nos dejamos de ser religiosos. El que no es religioso siempre está unido con el amor, la vida de Dios, el servicio a Dios y las cosas de Dios. El que no es religioso busca la vida de Dios, la oración, la lectura de la Biblia y va adelante. Aleluya. Cosa que no buscan los que son religiosos. El gran problema de un espíritu religioso como el de los saduceos es creerse justo y rechazar cosas de la palabra de Dios. A mí ha habido cristianos que me han dicho: no, eso es para ti, pero ya estamos en otro tiempo. Y si hablas de ciertos temas específicos, ahí saltan: no, esto es así. No, hermanos, aleluya. El espíritu religioso se tiene que sujetar a toda la palabra de Dios. A toda la palabra de Dios. Hace poco, yendo en un coche, cuando íbamos a una playa, una persona, y no entré porque no era el momento y la situación era conflictiva,
Pero una persona dijo, hablando de los apóstoles, oh, si los apóstoles ya no existen, quedaron con los tiempos de Jesús. ¿Cómo que no existen? ¿Eso quién te lo ha dicho? Un pastor. Ah, un pastor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dios ha puesto en la iglesia 5 ministerios. Dice él. ¿No? ¿No lo han leído? Ha puesto pastores. Apóstoles y profetas. Entonces, o quitamos todos o no quitamos ninguno. O la Biblia se escribió con Windows corto y pego. Hay cristianos que usan Windows en su corazón espiritual, en su religiosidad, corto y pego. Corto al apóstol y lo pego ¿dónde? Allá va, al año 30 de Cristo. Y lo corto de aquí. No, ya no hay profetas. ¿Cómo que no hay profetas? Ahí está la Biblia. ¿Cómo que no hay apóstoles? Si tú no lo eres, es tu problema. Algunos son apóstoles. Aleluya. No el que lo diga. Porque hay muchos apóstoles que no han salido de su iglesia nunca, ni han abierto una iglesia, ni se la han jugado. Ahí están. Eso no es un apóstol. La seña de identidad de un apóstol es que viajaba, es que abría iglesias, es que les establecía. Es que levantaba ministerios donde no había. Eso son señas de apostolado. Pero el espíritu de los religiosos de los saduceos, que tanto, eran justos, quitaban y ponían. Esto no podemos hacerle. Ten cuidado en tu vida espiritual. Ten cuidado en tu vida espiritual. Aleluya. Ten cuidado en tu vida espiritual. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Pueden levantar la mano? Padres y madres. Muy bien. Bajen la mano. Cuando sus hijos tienen un problema, ¿ustedes cómo lo resuelven? Hay 2 formas de resolver hoy porque los religiosos hacen esto con las cosas espirituales. El problema de los religiosos para resolver algunas cosas que ellos quieren resolver, se van a YouTube y ponen papapam, búsqueda. Entonces tú cuando tengas un problema con tu hijo, mi hijo me ha desobedecido, te vas a YouTube y le pegas. ¿Qué hacer con un hijo desobediente? 4.000 descargas. Y te saldrá alguien con un mantra y dirá, oh, es bueno, métele en una habitación con vibraciones, que todo cambie. Yo una vez fui a ver a un empresario de aquí de Caneres y había una bola colgando antes de y le dije, ¿esto qué es? Es una bola para que el que entre por aquí, bueno, una bola que entre por ahí, y dice así, anda, vete por ahí. Y yo me di la vuelta y deja en la bolita. Vete. Bueno, a los hijos hay que criarlos con el corazón y con lo que uno sabe. Amén. Hay cristianos que se mueven con espíritus religiosos, que como andan en la crítica, en el juicio, en el tin tan tan, van a YouTube, oh, yo he leído, yo sé, oh. No, esto. ¿Tú sabes cuántos locos hay? Hay más locos por metros cuadrados que granos de arena en la tierra. ¿Me van siguiendo? YouTuber, ¿no? Tú eres youtuber evangélico, de esos que buscan ahí. ¿Sabes tú dónde tienes que ser criado? En una familia cristiana. ¿Sabes tú cuál es la familia cristiana de los que creen? La iglesia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia. Gloria a Jesús. Muy bien, ya vamos llegando al final. Sé que me he pasado, pero es que si lo dejo para otro día, ¿me dan 10 minutos? Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Ese gran problema de los religiosos, de los saduceos. Se creían tan justos que podían rechazar y coger lo que ellos querían. Corto y pego. Corto y pego. Aleluya.
ya al final, acabo con un grupo que no era tanto religioso, eran los herodianos. Tenían una mezcla de religión y política. Venían de Herodes. Herodes era una dinastía. No siempre que tú lees Herodes en la Biblia, habla del mismo Herodes, porque era una dinastía. Tienes que entender esto. Pero era una dinastía que mezclaba todas las creencias judías con la política de Roma y con el helenismo. Había una mezcla ahí. Hay una mezcla ahí. En estos tiempos, hermanos, mi esposa se mueve un poco con algo de Facebook, yo no lo tengo. Y ¿sabes tú una de las cosas que le ha sorprendido a Sole? La cantidad de religiosos herodianos que hay. Porque si pone un religioso evangélico herodiano, este gobierno nos engaña, automáticamente saltan 40. Pues sí, pues no, con sus opiniones. Pero solo ha descubierto que cuando dice apartémonos del pecado y no admitamos esto, los evangélicos herodianos no ponen nada. Cogen... ¿Me estoy explicando? Esos eran los herodianos, con ese espíritu religioso, más pendientes del mundo político, del poder, de lo que les podía. ¿Quién mató a los niños cuando Jesús nació? Un Herodes. ¿Quién cortó la cabeza de Juan el Bautista? Otro Herodes. ¿Tú crees hoy que los hijos de Dios podemos estar enganchados en ideas políticas cuando los políticos están metidos en espíritus extraños de religiosidad, de poder y de corrupción? No. No. Se sorprenderían. Hermanos, pertenecemos a un grupo de evangélicos, como es Remarco por Cristo, que hasta ahora Dios nos da valor. Y me comentaban que Dios les abrió la puerta para estar con políticos. Y una vez, estando allí en el congreso, en una habitación, Ramón dijo: ¿me permiten orar por ustedes? Les pilló así, dijo, y sin más me puse a orar. No esperé la contestación. ¿Sabes tú cómo saltaron algunos de los políticos? Te sorprendería los nombres si yo te los dijera, porque él me los dio a mí. Pero eso es secreto. Eso queda para gente con ministerio. Un secreto. Dice, salió de aquella habitación aquella mujer y te sorprendería de quién estaba hablando. Ten cuidado, porque los herodianos era como una corriente religiosa que se parece mucho a la corriente que hay hoy. Hermanos, no demos el corazón a ningún partido. Se llame como se llame. Gane mayorías o minorías. Nuestro corazón en este tiempo tiene que estar delante de Dios, discerniendo y sirviendo a Dios 100%. Aleluya. Porque del mundo de los herodianos, nada más vamos a encontrar también oposición. Porque los herodianos también iban contra Jesús. Dice la palabra de Dios en Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos también para destruirle. Aleluya. ¿Qué partido político hoy, qué político es capaz de ponerse en pie en el Parlamento y decir, basta ya de matar a los niños en el vientre? ¿Quién se opone a eso? Porque yo he vivido eso. Vayan a las hemerotecas. Hermanos, no se dejen liar en este tiempo, hermanos. Que hay una mezcla religiosa y de política. Y que están haciendo en la Europa que tenemos. Y que están haciendo en muchos lugares. Y se quiere mezclar todo. Bajo nombres extraños. Hay que ser inclusivos. No, el que nos ha enseñado
que no va a haber un día todos inclusivos, es Dios que nos ha dicho en la Biblia, unos resucitarán para vida eterna y otros para perdición eterna. Y no se incluye a todos en el cielo, ni se incluye a todos en el infierno. Y esto lo ha dicho Dios. No hay inclusión del pecado. Tengamos cuidado, no nos dejemos arrastrar por corrientes. Y más sabiendo que el 80% de todas las noticias que corren por ahí son falsas, que eso está ahí, es un dato, aleluya. La palabra de Dios dice que los herodianos estaban también para sorprenderle en alguna palabra. Y date cuenta quién fue el que tentó, de quién vino la tentación en cuanto a Dios y los intereses del mundo. A Jesús se le acercaron y le dijeron: Maestro, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Sabes tú quién puso esa tentación? ¿No fueron los fariseos? ¿No fueron los escribas? ¿No fueron los saduceos? Fueron los herodianos. Cada uno lleva su espíritu y se acerca, si es religioso, en contra de Dios de una forma. Querían pillar con la política la fe que se predicaba, el evangelio del reino. ¿Me siguen? Los herodianos. ¿Es lícito dar? Hermano cristiano, hermana cristiana, ¿es lícito que tú en Facebook, en Instagram y por ahí pongas un montón de cosas y no pongas nada de Dios? ¿Están por ahí? Porque la respuesta está en lo que Jesús contestó a los herodianos. Dale a Dios lo que es y darle al César amén. Pues, ¿no dicen amén? Ah, esto está en la Biblia. Dicen una amén, no lo que predico yo, lo dice la Biblia. Entonces despiértate, cristiano. No dejes que esa religiosidad política te vaya acercando donde no tienes que acercarte. La religión pura es esta. Nace de la comunión íntima con Dios, busca la santidad, busca el hacer el bien y busca apartarse de las cosas del mundo. Eso dice Santiago, lo aprendimos el primer día. Aleluya. Y esto te va a ayudar a ti a entender. Dale a Dios lo que es de Dios. Y al mundo lo que es del mundo. Dale a César lo que es de César. Que tengo que pagar la multa por pasarme de 60, pues la pago y ya está. Que hay que pagar el IBI, pues págalo. Aleluya. Que tienes que pagar autónomos, deja de quejarte, págalo, gloria a Dios. Aleluya. Sí, es lo que hay, no hay otra. O sea, vamos a ver, despiértate. ¿Hay esto o vete a vivir a Marte? Que mientras llegas ya estás muerto, o sea, no llegas. Y si llegas no vuelves, o sea que mejor quédate aquí. Gloria a Dios, aleluya. Señor, ayúdanos en esta mañana, aleluya. Ellos mismos quisieron matar a Jesús. Dice Lucas 13:31. El Evangelio hoy está siendo atacado por el espíritu de los herodianos. Mezclas inclusivas de religión con política. Y dice Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole, y le hablan de Herodes. Y le dicen a Jesús, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Sabes tú la palabra más fuerte que encontramos en la Biblia de Jesús? Está dirigida contra ese espíritu de mezcla, de entrar en política, en poderes, en juicios y tal. Porque Jesús dice, id y decidle a aquella zorra. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y el tercer día termino mi obra. La palabra más dura que nace mientras enseñaba Jesús va contra los herodianos. ¿Cuál fue la tentación que el diablo puso delante de Jesús? Es la misma que tuvieron los herodianos y no vencieron. El diablo le dijo a Jesús, le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo,
Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿De dónde viene el poder político, el poder económico y los reinos del mundo? No vienen de Dios. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Discierne, cristiano, discierne, hermano, discierne, no te dejes llevar. Aleluya. Los discípulos, cuando los religiosos y políticos se pusieron delante de ellos dieron una contestación tajante. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Hechos 5:29. Hay un hombre en la historia que a mí me cautivó, que ya murió. El rey de Bélgica, Balduino. Este hombre creía en Dios y estaba en contra del aborto. Y su pueblo se propuso sacar una ley a favor del aborto. ¿Y sabe lo que hizo? Este hombre dimitió como rey. Dimitió como rey. Dijo, yo no firmo eso. No lo firmo. Dimitió como rey. Tuvieron que poner a otro para poder llevar la ley, que alguien la firmase adelante. Porque si no la firmaba, no iba adelante. Hermanos, en este tiempo tengamos cuidado a qué corriente nos acercamos, a qué espíritu nos acercamos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con esto. No vaya a ser que estemos... Mira, yo... Bueno, no, eso no. Primera de Juan 4:2 y con esto acabo. Léelo conmigo. Primera de Juan 4:2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo va contra Cristo. Los religiosos van contra Cristo. El que murmura va contra Cristo. El que juzga va contra Cristo. El que escoge lo que obedece y no obedece de la Biblia va contra Cristo. Te creas tú lo que te creas. Tú dirás, hermano, ¿es pecado? Pues mira, la Biblia dice muy claramente que es pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Te vale? Es muy simple. Más simple que un chupete. Que se trata de un aparatito que hay que meter en la boca de un niño. Ya está. No hay más. No hay más. Amén. Ponemos de pies. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a orar un momento. Aleluya. Esta palabra a mí me ha conmovido en algunos aspectos. Mientras el Señor me la ponía en el corazón. Tardó semanas en fluir, pero aquí está. Y en esta mañana, iglesia, quiero compartirte esto. En estos tiempos, aleluya, deja de ser religioso y sé una piedra viva en el templo de Dios. Amén. Amén. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a huir de los fariseos, del corazón de los saduceos, de la mente de los herodianos, de los escribas. Padre, quita de nuestra boca el juicio, quita de nuestro corazón la doblez, quita de nosotros pensamientos que nos dividen por dentro y que queremos a veces implantar a los demás. Aleja de nosotros discusiones vanas. Y que en este tiempo, Señor, tan extraño, que no haya ninguna corriente política o social que gane nuestro corazón, sino que nuestro corazón lo tengas tú en el altar cada mañana. Porque de ahí nace la religión auténtica, de la comunión íntima contigo, en el altar. Y ahí tú nos limpias,
Y ahí tú nos das fuerzas. Y ahí nos corriges. Y ahí nos enseñas, Padre, que toda la Escritura es útil. Toda la Escritura. Y que escrito está que no se puede añadir o quitar. Que esto no es un corto y pego, Señor. Esto es leerlo, obedecerlo, seguirlo, pagar el precio a veces, aleluya, por creer, pero saber, aleluya, que hay victoria en el nombre de Jesús. Y que no tardando mucho, Señor, sin que la OTAN, sin que el Banco Mundial, ni que la Europa, ni que ningún político opine, tú vas a regresar a la tierra. Y vas a poner el orden que tienes que poner. Y todos los reinos caerán. Y los espíritus de religión caerán. Y los herodianos caerán. Y los fariseos, y los saduceos, y los escribas. Y tu reino eterno permanecerá para siempre. Porque si vivimos contigo, peleamos contigo, reinaremos contigo. Gloria al nombre de Dios. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque los religiosos se quedarán fuera, porque no es verdad que tú eres un Dios inclusivo. No, aleluya, eres un Dios de amor, pero un Dios que nos ama y nos salva a través del arrepentimiento, pero un Dios que es justo, aleluya, y no hay comunión de las tinieblas con la luz, y nada que tenga pecado podrá entrar a la Jerusalén celestial. Gloria a tu nombre, Señor. Enséñanos a vivir lejos de la mentira de la religiosidad, Señor. Que en esta iglesia tú nos quebrantes y nos toques, que fuera los espíritus religiosos de en medio nuestro, Señor. Que nuestros pensamientos estén en orden con tu palabra. Que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Y que escrito está, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y fuera de esto no hay nada. Y daremos al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendice a cada hermano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor.